Recuerdo la primera vez que, siendo una niña, recorriendo la calle Cuna, alcé la mirada y pude contemplar esta belleza de edificio. Me maravillé. Y todo porque cuando uno camina, proyecta su mirada no mucho más allá de donde fija sus ojos, ojos que tienden a avanzar poco a poco, a no salirse demasiado de su campo de visión más inmediato. En otras palabras, a mí me ocurrió aquello porque de manera fortuita no me limité a observar tan solo el entorno que se me presentaba a la altura de la planta baja de los edificios circundantes. El azar quiso que al doblar esa esquina levantara la mirada y me topara con este espectáculo arquitectónico y metafóricamente me explotara la cabeza. Ahora que ya no soy una niña, percibo que las distracciones son mucho mayores y que detenernos y apreciar el mundo que nos rodea se nos antoja una labor mucho más compleja e incluso imposible. Nos pasamos la vida mirando nuestros teléfonos móviles, absortos en una realidad paralela que nos ofrecen ellos. ¿Nos pasamos la vida haciendo esto o la vida se nos pasa haciéndolo? Os invito a que la próxima vez que salgáis a la calle, dejéis de un lado vuestros teléfonos móviles y observéis cuántas personas caminan y las contéis con esos teléfonos en la mano, sosteniéndolos, inmersos en esa realidad paralela que ellos les ofrecen, conectados a sus dispositivos y desconectados de la vida real. ¿Cuántos? Así que no es solo el simple despiste o el hecho de que caminamos con un campo de visión un tanto reducido, sino que avanzamos con la mirada perdida en nuestros teléfonos móviles. Y no solo se nos pasa la vida perdiéndonos ante cualquier nimiedad que nos ofrecen las redes sociales o perdiéndonos edificios que son verdaderas obras de arte, sino que si las calles que recorremos son las calles de nuestra ciudad, Sevilla, se nos pasa la vida perdiéndonos toda la literatura que en ella se respira. Cervantes, Bécquer, Machado, la generación del 27 y un largo etcétera. Embarcaos conmigo en una ruta literaria por Sevilla. Sevilla no fue solo la cuna de grandes escritores, sino también la residencia de muchos otros. Por ejemplo, Miguel de Cervantes ejerció como recaudador de impuestos y mercancías para Felipe II en Sevilla a finales del siglo XVI, época dorada de la historia de España. Y esta influencia está más que latente en su producción. Así, en su obra universal, El Quijote incluye muchas alusiones a la capital hispalense, a la que denomina puente para la aventura y el poder, así como algún guiño al Giraldillo. Sin embargo, la producción cervantina que más conexión tiene con nuestra ciudad es Rinconete y Cortadillo, perteneciente a las novelas ejemplares, una gran novela picaresca. Y esta asociación tiene sentido en el momento en el que sabemos que Cervantes fue detenido y metido preso en la Real Cárcel de Sevilla, en la calle Sierpes, a finales de 1597. Hoy, un busto del célebre autor nos lo recuerda. Son muchos los rincones de Sevilla que sirvieron de inspiración a Cervantes para esta obra, Rinconete y Cortadillo. Si avanzamos en el tiempo, es imposible no mencionar la relación existente entre Gustavo Adolfo Bécquer, autor de Rimas y Leyendas, y Sevilla, la ciudad de su infancia y su niñez, de su juventud, la ciudad que influyó sobremanera en su producción poética. Nuestro autor romántico por excelencia está presente en muchos espacios urbanos. La calle Conde de Barajas, donde nació, la iglesia de San Lorenzo, el convento de Santa Inés, la Alameda, el Alcázar, la glorieta de Bécquer y, por supuesto, el panteón de los sevillanos ilustres, donde desde 1913 descansan sus restos junto a los de su hermano Valeriano. Como podéis observar, Sevilla está llena de placas literarias conmemorativas. ¿Cuántas conocéis? ¿Cuántas os ha permitido vuestro teléfono móvil conocer? Dejamos atrás el romanticismo y a Bécquer para zambullirnos de lleno en la generación del 98. Antonio Machado nació en Sevilla, Palacio de las Dueñas, y residió aquí hasta los 8 años de edad, cuando su familia se trasladó a Madrid. Sus recuerdos de infancia, a los que regresa con muchísima frecuencia, evocan ese entorno idílico en el que creció. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla.
y de un huerto claro donde madura el limonero. Fue tal la importancia y la huella que la ciudad de Sevilla dejó en Machado que muchos años más tarde, exiliado en Collioure, en el sur de Francia, escribiría: estos días azules y este sol de la infancia. Estas palabras fueron encontradas en un papel arrugado que Machado llevaba en el bolsillo de su abrigo el día que falleció. Dejamos atrás la generación del 98 para dar el paso a la generación del 27, que casualmente también se fundó aquí, en Sevilla, en el Ateneo, para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora. Luis Cernuda, hijo también de Sevilla, fue uno de sus poetas más reconocidos. Si viajamos a Stratford-upon-Avon, en Inglaterra, no solo podremos visitar la casa natal de William Shakespeare, sino también la de su esposa, Anne Hathaway. Increíble, ¿cierto? Máxime si pensamos que cuando recorremos las calles de Sevilla podemos ser testigos de cómo la casa natal de Luis Cernuda se cae a pedazos en la calle Acetres. Por suerte, forma parte de un proyecto para dar cabida a un espacio cultural vinculado a la literatura y a la poesía en memoria del autor. Cernuda supo encontrar la inspiración y fomentar su creatividad en su entorno más cercano, su barrio. Por eso en su obra Ognos menciona las tiendas de la Plaza del Pan y la iglesia del Salvador, en la que se bautizó. También hace alusión a los magnolios en flor que para el autor representaban a Sevilla. Esta generación, la del 27, está íntimamente ligada a nuestra ciudad. Es por eso que en Puerta Jerez, a la altura de los Jardines del Cristina, podemos ver esta fuente, monumento para la generación del 27, así como paseos literarios dedicados a sus autores, como los sevillanos Luis Cernuda o Vicente Alexandre, y monolitos con versos de todos ellos. Espero que este recorrido, sin necesidad de levantarnos de la silla, por el pasado literario de Sevilla, que ha llegado hasta nuestros días, os haya acercado un poco más a la ciudad en la que vivimos, a la prosa y a la poesía. El futuro está en vuestras manos. Tomad la ciudad, hacedla vuestra, como en el reciente monumento a Machado, en Las Setas, que justo recoge esas palabras que compartí hace unos instantes. Estos días azules y este sol de la infancia. Y por un momento me gustaría viajar de Sevilla a Latinoamérica. Tuve la suerte de vivir allí y visitar muchos de sus países hace unos años y conocí Acción Poética. Se trata de un movimiento iniciado en México por un poeta que busca que la poesía te asalte en cada esquina y te robe un sentimiento. Paredes vacías, paredes prestadas, paredes blancas, con versos pintados en negro. Contagiémonos, llenemos nuestras calles, llenemos nuestras paredes de poesía. Yo hoy solo he abierto una puerta, o tal vez un libro, pero Sevilla está plagada de referencias literarias. Os animo a que salgáis a la calle, a que aparquéis vuestros teléfonos móviles, a que abráis los ojos, a que estéis dispuestos a percibirlas y disfrutarlas. Nunca es tarde para hacerlo, para observar, para conectar y, en definitiva, para vivir. Como bien decía Machado, hoy es siempre todavía. Muchas gracias.